Pues muy buenas tardes, estamos aquí en National University. Le damos la bienvenida a esta primera Semana Nacional de Actualización Docente para la familia ANFECA. En esta ocasión, estas actividades forman parte del 55 aniversario de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, y para el cual organizamos una serie de conferencias, talleres, foros, y de manera muy particular, en este momento pues vamos a hablar sobre la conferencia que nos atañe con el doctor Ramón Corona, pero previo a esto les voy a presentar quién es el doctor. De manera rápida, el doctor Ramón Corona es un profesor de la Escuela de Negocios de National University en San Diego, California, y catedrático de cursos de Mercadotecnia y Estrategia. Es también director del Departamento de Mercadotecnia y Administración, en donde coordina a varios profesores de tiempo completo, a maestros de asignatura. Y por un dato adicional, simplemente el año pasado en este departamento tomaron clases más de 5.500 estudiantes. Ha sido profesor invitado en varias universidades como el TEC de Monterrey, en el campus de Estado de México, la Universidad de CEPIA en Medellín, Colombia, UNIVA en Guadalajara y la Universidad Autónoma de Baja California, con la cual el doctor ha colaborado en el área de maestría, doctorado, y al cual le tenemos un agradecimiento y un cariño especial. También es presidente y fundador del International Learning Group, que en San Diego es un despacho de consultoría para empresas en Estados Unidos y en Latinoamérica que tienen o se mueven en el área de estrategia y mercadotecnia. El doctor Corona obtuvo su doctorado en educación con mención honorífica en la Universidad Iberoamericana del Noroeste, su maestría en administración por National University en California, y es ingeniero de profesión en electrónica por la Universidad de Guadalajara. Obtuvo además un diplomado en cristología por la Universidad Iberoamericana, y en julio del 2009 realizó su postdoctorado de mercadotecnia en Tulane University en Nueva Orleans. Como director internacional de National University, desarrolló alianzas estratégicas para programas online con universidades de Chile, Colombia, Argentina, Ecuador, Brasil, Corea, China, Portugal y México. Asimismo, ha dado conferencias en varios países en Europa y Asia y ha sido orador en varios eventos internacionales. Ha publicado más de una docena de investigaciones en revistas académicas y actualmente realiza investigaciones en el campo de la mercadotecnia en dos áreas en específico: el enfoque sistémico de la persuasión en el proceso cognitivo del consumidor de bienes tangibles y la estrategia de marketing específica para consumidores latinos en Estados Unidos. El doctor Corona, aparte, es multicultural, nos habla, aparte del español, inglés, italiano y francés. Dentro de este foro era denominado el impacto de las tecnologías en la educación superior. El doctor Corona nos va a dar una conferencia magistral titulada Las nuevas tendencias de educación superior en el mundo. Los dejo con el doctor Ramón Corona. Gracias. Muchas gracias, doctora Nancy. Bueno, para mí es un gusto estar aquí con ustedes participando y compartiendo un poco de cómo va esto de la educación superior en las tendencias en el mundo, y una de las cuales pues es precisamente la que se refiere a la tecnología, que vamos a platicar un poquito más en detalle. Pero antes quisiera, como preámbulo, decir que de las pocas cosas que se han quedado rezagadas en el mundo es la educación. Es de las cosas que nos hace falta cambiar. El mundo está cambiando, la juventud, los estudiantes, el educando, cada vez es diferente, tiene un perfil distinto, y sin embargo la educación tiende a ser más o menos la misma, y esto implica que debemos de hacer una serie de cambios. Asimismo, pues hay varios factores o aspectos que nos han hecho cambiar radicalmente lo que es la educación. Por ejemplo, uno de ellos es, como la información ya está muy a la mano para los jóvenes, y quizá cuando estemos enfrente de un grupo dando clase, los jóvenes tienen acceso a esta información en forma instantánea con su teléfono inteligente, yéndose a Google o a ver la información en internet. Nos hace la pregunta a nosotros los educadores: ¿cuál es entonces el nuevo rol que debemos tener como educadores? Y una de estas respuestas o posibles respuestas que yo he encontrado a través del tiempo es en cómo nosotros
interactuamos con el contenido de la materia que estamos dando. Es decir, cómo podemos aplicar o poner en práctica lo que esa materia conlleva, que pudiera ser economía o finanzas o contabilidad, cómo lo podemos aplicar. La otra es lo que llamamos el aprendizaje experiencial, que se refiere a cómo poder nosotros transportar a la experiencia y validar la experiencia del educando en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, todos esos factores nos han hecho que nos muevan mucho el tapete a los educadores y tenemos que redefinir, tenemos que reinventarnos cada día para ver cómo podemos llegarles a este nuevo persona que tenemos enfrente, que es el estudiante. Algunas de las cosas que tenemos que redefinir es cuáles son las verdaderas habilidades que requiere el estudiante moderno, el estudiante del siglo XXI. Quizá no sean las mismas de hace 10 o 20 años. ¿Qué cosas necesita hacer? Ya no es tanto el infundirle pasivamente una serie de conocimientos, sino es tratar de que el estudiante pueda adquirir habilidades que le permitan ser mejor como persona, ser más competitivo en el ambiente de mercado. Cómo aplicar estos principios, estos conocimientos que está adquiriendo en esta profesión, en esta carrera, en esta clase. Cómo usar los recursos. Ahora todos somos multitasking, como decimos aquí en Estados Unidos, en el sentido de que tenemos muchas labores que podemos hacer al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo usamos los recursos que tenemos disponibles de información, del internet, de nuestros compañeros, etcétera? Uno de los aspectos también que se ve como una de las tendencias de la educación a cambiar muchísimo es el trabajo en equipo. Como que durante mucho tiempo se veía, inclusive aquí en Estados Unidos en forma más profunda, el hecho de que la persona era un individuo y qué tanto pudiera la persona destacar era la base de su éxito. Ahora las empresas y las instituciones nos están pidiendo cada vez más a los educadores que enseñemos a los estudiantes a trabajar en equipo, a saber, y esto implica un cambio de mentalidad muy grande, ¿no? Un cambio de paradigmas que ahorita vamos a platicar, en el cual no es tanto lo que sabe la persona, sino lo que es capaz de hacer en colaboración con otros. Entonces, algunos de estos paradigmas que están cambiando en forma muy importante, se refiere, por ejemplo, al liderazgo distribuido en lugar de el liderazgo individual, un liderazgo distributivo. Otro es cambiar ese paradigma de decir, no soy tanto yo, sino vamos a hablar del nosotros. Nosotros como equipo, nosotros como empresa. O sea, ese como el fin de ese individualismo acuciante, crónico que hemos tenido durante muchos años. Cambiar la mentalidad de competir y ganar por la de compartir, ¿sí? Y medir el desempeño. Ya no es tanto yo gano, yo compito, sino qué es lo que comparto y cómo medimos el desempeño del equipo. El otro paradigma es el dejar de ser tanto especialistas para convertirnos quizá en generalistas, pero con entrenamiento en varias áreas. Lo que le llaman el cross-training en Estados Unidos. Que la persona no nada más diga yo sé hacer una sola cosa y la hago muy bien, la hago perfecta, sino decir puedo hacer varias cosas, puedo ayudar a varias funciones dentro de mi empresa, dentro de la institución que trabajo, dentro de la organización, el gobierno, etc. También cambiar el paradigma finalmente de lo que es la responsabilidad individual. Antes era yo soy responsable y yo tengo que dar fe de lo que me han dado. Ahora es cómo comparto esa responsabilidad y cómo colaboro también para que otros logren objetivos. No nada más es yo logro, sino cómo ayudo a que otros logren también su objetivo. Entonces, como preámbulo, estos son lo que yo, a mi punto de vista, son los paradigmas de la educación. Otros dos elementos importantes que nos han hecho mucho ruido, nos han movido mucho el tapete, es el modelo global. El estudiante de hoy es un estudiante que se identifica con todos los países del mundo, sobre todo los países, digamos, que tienen cierto nivel de tecnología y demás, en el cual ya no están aislados, sino que la tecnología nos hace que estemos unidos, el internet, la televisión,
etcétera, y no digamos las redes sociales. Entonces somos como la aldea global, el estudiante global que viene siendo más prevalente en nuestros tiempos. Entonces debemos de romper con los paradigmas. Y finalmente en educación algo que nos ha impactado mucho es como algo del futuro que hasta ahorita no se sabe bien qué tanto va a impactar la educación. Son los famosos MOOCs, ¿verdad? O estas clases virtuales o clases en video que están en YouTube, que las ofrecen las universidades más importantes del mundo como Stanford, Harvard, Yale, Thunderbird, etcétera, Wharton, en donde dicen, aquí está esta vaca sagrada, este gurú dando una clase de economía, de finanzas, de marketing. Entonces, eso ya está a la mano de cualquier persona. Ya no se vuelve algo privativo del profesor, que antes eso era lo que lo hacía valer, sino que ahora esa información, pues, siempre hay mucho que se puede compartir en ese sentido. Está la Khan Academy, que está ahorita prevaleciendo, de esta persona de origen hindú, que se vino acá a Estados Unidos y que ahora está apoyado por varias organizaciones como Microsoft y otras, el cual él ayuda a muchos estudiantes de diferentes niveles a aprender materias y adquirir habilidades en varias áreas, básicamente a través del internet, con videos sobre las clases, sobre aprender álgebra, matemáticas, negocios, etc. Entonces ya eso ya es prácticamente accesible a cualquier salón de clases en forma gratuita. Entonces el rol del profesor ya es totalmente distinto al que era hace 10 años, al que era 20 años. Entonces esos son de los grandes cambios que hay en la educación. Y hay algunos cambios específicos que yo quisiera mencionar. Uno de ellos es el creciente uso de las redes sociales, como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, etcétera, WhatsApp inclusive, en donde más que decir el estudiante se está distrayendo con esta tecnología, la verdadera pregunta para el profesor del siglo XXI y de lo que resta para el futuro es cómo uso esas herramientas que ya tienen los estudiantes, que no se las voy a poder quitar, que no voy a poder evitar que lo usen en clase. ¿Cómo lo hago para integrarlos, para hacerlos que estén más conectados con el contenido de la clase y que se integren al aprendizaje colectivo de un salón de clases? Entonces, esa comunicación instantánea a través de textos, a través de mensajes, debo de usarla como maestro, como profesor del siglo moderno para poderlo integrar con mis clases. El aprendizaje colaborativo, como un segundo punto, el aprendizaje colaborativo con la integración de plataformas virtuales. Ahora ya no podemos sentarnos en nuestros laureles y pensar que solamente las clases presenciales son las que sirven, porque ahora ya pues hay un gran desarrollo en las plataformas virtuales como eCollege, Blackboard, WebCT, Moodle, Sakai, etc., que son plataformas educativas que permiten un alto nivel de interacción con el estudiante, no solamente con el contenido, sino con las tareas, las discusiones, inclusive las sesiones presenciales que se dan. Yo, por ejemplo, tengo aquí un programa que se llama Global MBA en español, en el cual tengo estudiantes de 7 países del mundo que están en forma sincrónica desde esos 7 países interactuando al mismo tiempo en una clase donde estamos participando todos con proyectos, con casos de Harvard, con casos de negocios, etc. Entonces ya esa tecnología la tenemos que usar, esas plataformas, para poder hacer que el estudiante esté más conectado. También el uso de los videos, que ahora ha resurgido como algo que nos permite complementar la información y las habilidades que se aprenden en el salón de clases, como son, por ejemplo, FaceTime o Skype, que ahora ya se usa. Yo les puedo decir que en algunas de mis clases tengo el orgullo de poder invitar a un profesor muy famoso desde Nueva York o desde China, que venga a hablar 1 hora a mi salón de clases en forma lo conecto por medio de plataformas como Adobe Connect o FaceTime o Skype, en la cual pues estoy integrando, y es algo que queda inclusive grabado para usarlo yo en futuras clases. Entonces,
La tecnología nos permite tener a los mejores profesores del mundo disponibles en nuestra computadora. Y eso no hay que dejarlo a un lado porque es una tecnología que viene empujando como un bulldozer que nos viene y que nos, queramos o no, nos va a hacer cambiar nuestra forma de pensar, sobre todo para los profesores de educación superior. Entonces, trabajo en equipos virtuales, otra de las cosas que se logran con esta plataforma. Y también hay una tendencia muy grande a la mayor diversidad de los estudiantes. No solamente en cuanto a diversidad étnica, sino diversidad cultural, diversidad en el sentido de diferentes niveles de ingresos, de vivir en diferentes localidades, en diferentes ciudades, pueblos, regiones de un país. Diversidad en el sentido de tener diferente formación académica, de diferente educación familiar. Entonces tenemos los profesores que estar más atentos a cómo integramos estos factores. El uso del tercer punto o factor que nos cuestiona lo que va a ser la educación superior es los dispositivos electrónicos inalámbricos. Que ya mencionamos un poco algo como anteriormente, como el teléfono inteligente, el tablet, el iPad, el iPhone, las diferentes plataformas, cómo vienen a formar parte o a convertirse en una parte importante de nuestra vida. Dicen que probablemente nos olvidemos de decirle adiós a nuestra familia, pero no se nos olvida nuestro teléfono celular cuando salimos de nuestra casa todos los días, porque ahí está nuestra vida, nuestros teléfonos, nuestra agenda, todo lo que, nuestros pendientes, inclusive nuestras tareas a veces. Entonces, ¿cómo usar ese elemento tan valioso para hacer que se integre a esa ecuación de enseñanza-aprendizaje del estudiante? ¿Cómo crear una conexión y un aprendizaje común con el individuo? Un cuarto elemento muy importante en educación superior como tendencia que ha estado cambiando es lo que le llaman en Estados Unidos el flipped classroom o blended learning, el aprendizaje mezclado o combinado, en donde se combinan diferentes elementos de aprendizaje como son videos, como el YouTube, la Khan Academy, como había mencionado, la tutoría personalizada, o sea, esos elementos más un sistema de tutoría personalizada al estudiante a fin de complementar la información, ¿verdad? Es que la tutoría del profesor mediante la interacción y no la cátedra. O sea, el sistema de cátedras, si yo puedo tener en YouTube a un profesor emérito de Harvard dando una clase de marketing, pues para mí es difícil competir ante eso, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser mi rol? Mi rol va a ser complementar lo que esa persona está diciendo para que el estudiante pueda aprender ese aprendizaje compartido que habíamos mencionado antes. Eso se le llama también el enseñar invertido o el reverse teaching, que se llama, o el método de Thayer que ha estado resurgiendo de una manera muy importante. ¿Cómo andamos de tiempo? Ok. Bueno, otro de los elementos que aquí se ha dado que ha estado creciendo es lo que se llama como pagar por resultados. En ese sentido es el estudiante y el profesor, cómo pueden ser responsables de lo que están, o sea, cómo puedes medir realmente los resultados de lo que haces como profesor. ¿Cómo mides? No nada más es medir lo que tú puedes hacer frente a un grupo o con un grupo de estudiantes, sino más bien cómo mides qué tanto aprendieron los estudiantes. O sea, tenemos que ser responsables de la otra parte de la ecuación. No es yo doy buenas clases y merezco estar bien y merezco promoción y merezco aumentos de sueldo y merezco mis plazas, sino es yo qué tanto hago que el estudiante realmente aprenda, qué tanto se logran resultados del otro lado del escritorio, ¿verdad? Medición, o sea, educación basada en competencias, ¿verdad? Que ahora pues en países latinoamericanos y en México y en España ha tenido una gran prevalencia, pero también medir y evaluar. Lo que no se mide, no se controla ni se mejora. Tenemos que medir la educación, medir lo que se aprende,
medir y evaluar los resultados. Los profesores tenemos que ser más conscientes de cuál es la apreciación del estudiante, cómo nos mide, cómo nos evalúa el trabajo que hacemos. Otro de los aspectos, el punto sexto, es la creciente demanda de datos, lo que se llama la parte analítica. Ahora ya no es más tanto de la parte cualitativa, de decir la educación es buena porque hay aspectos cualitativos, sino cómo compito con otros y cómo mido mi educación como universidad, como institución o como profesor, cómo mido para saber que estoy bien. Un enfoque cuantitativo y analítico de lo que hago. O sea, yo tengo que ser responsable ante mi institución y demostrarle en términos cuantitativos que lo que yo hago vale la pena, que mi trabajo me lo gano en base a mis resultados y no a mi categoría o mis años que tengo aquí, sino simplemente por resultados en forma objetiva. Exámenes al final de cada programa para poder también medir al estudiante. Esa es una tendencia que se está haciendo. Aquí, por ejemplo, en el área de negocios, tenemos en las áreas, por ejemplo, de contabilidad, como al estudiante se le hace un examen al final de su programa para estar seguro que aprendió todo lo que tiene que aprender. Entonces, ahora, cada vez más con la certificación de alumnos, se está dando este proceso en el cual el estudiante tiene que demostrar en forma de un examen específico de que la persona sabe lo que se supone que debe saber para poder obtener su grado académico. Entonces esto yo lo veo como una tendencia que cada vez va a ir haciéndose más prevalente. La llamada certificación. Algunos otros aspectos que son, hablamos de la desigualdad en ingresos, de la diversidad, el acceso a que no nada más la élite o las élites en los países tengan acceso a la educación, sino tenemos que estar siempre pensando en las clases menos favorecidas, en las comunidades rurales, en las comunidades, en los pequeños pueblos, en la gente pobre, la gente que más necesita. ¿Cómo podemos hacerle llegar esa educación? Eso es una obligación ética, moral, que tenemos todos los educadores, de cómo hacerle llegar a esas personas, cómo darles acceso a esa educación, a que tengan mejores posibilidades y mejor futuro para su vida. Es otra de las grandes tendencias que se está dando en todas lados. Hablamos de los cambios demográficos, también de la diversidad. Los cambios en edades, por ejemplo, en México a mí todavía me sorprende que el 90% o más de las universidades se dedican específicamente a jóvenes. Nosotros somos una universidad de adultos exclusivamente, es más, no tenemos jóvenes. Tenemos personas de edad promedio 35 años, nos dedicamos al adulto que trabaja y tenemos 40 años de existir aquí en Estados Unidos y nos ha dado un gran resultado. Estamos creciendo porque existe una gran necesidad del adulto que trabaja de seguir trabajando, de seguirse preparando, de seguirse certificando. La persona a lo mejor hace 20 años fue a la escuela, se recibió de una licenciatura, 20 años después se casa, tiene hijos, quiere mejorar en su trabajo, necesita una maestría, necesita una certificación en algo, entonces regresa a la escuela. Entonces ese es el perfil de la persona que nos interesa llegarle, y yo creo que en México y en Latinoamérica en general esta área está completamente verde, porque hay muy pocas universidades que le dedican algo de sus recursos a los adultos, y ninguna hasta ahorita que yo sepa que se dedica exclusivamente a los adultos como lo hacemos nosotros. Este nuevo concepto que se llama andragogía, que es diferente a la pedagogía, este concepto que habla de integrar las experiencias de los adultos que trabajan a este proceso educativo, del enriquecerse como un grupo de personas que vamos a un salón de clases y nos enriquecemos con los conocimientos y experiencias de los demás, es algo que definitivamente es para mí el gran futuro, sobre todo en México y Latinoamérica, el gran potencial que existe. La semana pasada estaba leyendo en la revista, justamente en esta revista de Harvard Business Review, que habla de cuáles son realmente el potencial de los nuevos trabajos del futuro. Como ustedes saben, Harvard pues es la universidad de las más prestigiadas del mundo,
y habla de un concepto que me llamó mucho la atención también, que quisiera integrar a esto, que es lo que se llama el potencial de la persona. Es un concepto interesantísimo porque habla de que las empresas nuevas quieren contratar a trabajadores no por lo que sepan hacer ni por lo que hayan estudiado, sino por su capacidad de cambiar y su capacidad de adaptarse a nuevos ambientes, su capacidad de aprender nuevas tecnologías, nuevos lenguajes, su capacidad de trabajar con nuevas personas. O sea que lo que dicen ellos es los nuevos buscadores de talentos están pensando en personas que tengan una gran capacidad para adaptarse a los cambios en las organizaciones. Entonces, ese es el gran futuro que existe según los expertos. La pregunta aquí para nosotros como educadores es, ¿cómo vamos a infundir esto en nuestros estudiantes? ¿Cómo les vamos a inculcar ese interés y esas ganas por sentirse cada día más adaptables a los medios y a las adversidades de la vida? Bueno, hablamos un poquito de esto. La preparación, las universidades tenemos que también estar muy conscientes de cómo ayudamos, aquí ya sí desde el punto de vista de la educación superior, las instituciones, cómo ayudamos a los estudiantes a conseguir su trabajo. Muy importante. Y creo que pues eso hablamos en general de las tendencias de la educación. Desde mi punto de vista, les comparto esto que lo veo como preocupaciones, pero también como áreas de oportunidad, y esperamos que en esta conferencia que están organizando, pues esos conceptos que les comparto les sean de utilidad, por lo menos para que les mueva un poquito el tapete y los hagan pensar en lo que viene en el futuro, que nos hagan cambiar para adaptar la educación a lo que los nuevos tiempos están demandando. Estoy a sus órdenes aquí en National University. Muchas gracias y que tengan buen día.